Bienvenidos a este espacio de diálogo con jóvenes, líderes, profesores y expertos, en donde nos abrimos a la duda y hablaremos a profundidad acerca de cómo los cristianos nos relacionamos frente a temas complejos y relevantes en este tiempo. Mi nombre es Daniel Carvajal y junto a Joana Escobar haremos las preguntas que muchos de nosotros tenemos. Aquí se vale dudar. Hola a todos los que nos acompañan el día de hoy. Estamos muy contentos de tenerlos en nuestro programa. Daniel, estamos en un episodio más de nuestro podcast y hoy, la verdad, estoy emocionada porque tenemos una super compañía, ¿cierto? Así es, el episodio de hoy se titula Depresión, Ansiedad y Fe. Y antes de presentar a nuestras invitadas, quisiera que hablemos sobre algunos datos que me parecen importantes para tener en cuenta en la conversación que vamos a tener hoy. Hay cifras de las Naciones Unidas de junio del año 2019 que indican que la salud mental se deteriora de manera acelerada en todo el mundo. Cerca del 22% de la población mundial padece de trastornos mentales. La depresión es un trastorno mental frecuente. Según la Organización Mundial de la Salud, afecta a más de 300 millones de personas en todo el mundo, siendo una de las principales causas de discapacidad. Además, se estima que los trastornos de ansiedad afectan al menos al 10% de la población mundial. Algunos trastornos de ansiedad, como las fobias, ansiedad social o ansiedad por separación, se pueden dar en edades muy tempranas, entre 5 y 10 años de edad, mientras que hay otros trastornos de ansiedad, como el trastorno generalizado de ansiedad, el trastorno de pánico y el trastorno de estrés postraumático, que tienden a aparecer, digamos, un poquito más adelante en la vida, entre los 24 y los 50 años. Y pues tristemente nuestras comunidades cristianas no son inmunes ante esta problemática. Millones de personas, miembros de nuestras iglesias cristianas, han sido tocadas de alguna forma por una enfermedad mental. Sufren en silencio y eso es lo que pues, más me preocupa. Y se aíslan algunas de nuestras congregaciones porque no tienen las herramientas para poder apoyar este tipo de situaciones. Algunas personas incluso aún consideran que los problemas mentales o emocionales, psicológicos, psiquiátricos, son una señal de debilidad. ¿Qué tal? O sea, y bueno, uno lo llega a ver al hablar con las personas y comentar de que, pues, de hecho, no comentan sobre el tema, ¿sí? Prefieran quedarse calladas. Sí. Este pensar de que tener una enfermedad psiquiátrica es una debilidad personal, moral o espiritual solo empeora la situación, ¿sí? Y la recuperación de esas personas pues se vuelve mucho más larga porque sufren en silencio. Nosotros debemos hablar abiertamente de este tema porque si no esto se va a perpetuar y no podremos dar el apoyo a esas personas y familiares, que es lo que necesitan. Bueno, y para hablar de este tema tan interesante, hemos invitado a Mariel Esclavuno, médico psiquiatra que trabaja en la Clínica Adventista Belgrano, en Buenos Aires, Argentina, y también, digamos, realiza consultas particulares vía online y en hospital público, y a la psicóloga Sandra Vela, que es una psicóloga de la Universidad de Antioquia con experiencia en psicología clínica y educativa, acá en Medellín, Colombia. Bienvenidas, Mariel y Sandra. Gracias por aceptar la invitación para estar en este episodio de Se Vale Dudar. Hola Daniel, hola Joana. Bueno, un placer estar con ustedes y gracias por este espacio que están generando, porque es súper importante justamente lo que estaban comentando en la introducción. Me uno a la gratitud de Mariel, un gusto poder estar con ustedes, Daniel, Joana, y esperemos que pueda ser de bendición lo que conversemos en este día. Seguro que sí. Y vamos a comenzar, digamos, esta conversación a partir de esta pregunta. ¿Será posible ser cristiano y al mismo tiempo tener depresión? ¿Es posible ser cristiano y sentir ansiedad? Bueno, resulta que nosotros con frecuencia hemos asociado el cristianismo a un estado en el que aparentemente todo debe estar muy bien, ¿cierto? Y de hecho esto no es bíblico, no sé de dónde lo sacamos, es más como de nuestra propia cosecha. Porque cuando nosotros analizamos lo que muestra la Biblia es que incluso los personajes bíblicos en algún momento cabrían perfectamente en cuadros clínicos. Entonces sí que es posible. Yo considero que muchos de nosotros dentro de nuestra humanidad en muchos momentos hemos estado
en estados emocionales en los que experimentamos mucho malestar y muchos también hemos llegado en algún momento a experimentar cuadros de depresión y de ansiedad. Total, y eso te iba a decir, Sandra, todos hemos sentido tristeza en algún momento, ¿sí? Porque es una emoción innata que tenemos. ¿Cuáles podrían ser, Sandra, esas señales que nos indican que esa tristeza debe ser atendida por un profesional de la salud mental? Bueno, es muy importante hacer esa distinción entre tristeza y depresión. Culturalmente se tiende a veces a vulgarizar, a utilizar los términos de cualquier manera, y no sé, pero aquí en Colombia es común que cuando una persona se encuentra triste, se lo llame, ay, no, mira, está deprimida, ¿no? Entonces muchas veces las personas no comprendemos realmente lo que es una depresión. La depresión está categorizada dentro del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, ¿cierto? El DSM-5 incluye unos síntomas y unos signos que es importante que nosotros tengamos en cuenta para no considerar cualquier cosa una depresión. La tristeza es completamente natural, como tú lo acabas de señalar, y de hecho es necesaria y es sana. Y dentro de la iglesia es importante que nosotros entendamos que la tristeza es algo que tenemos que vivir como cualquier otra emoción, como cualquier otro estado de ánimo. Recuerdo mucho cuando a alguien de la comunidad se le murió su papá y me llama alguien y me dice, mira, tú que eres psicóloga, habla con ella porque está súper triste, está llorando todo el tiempo. Y yo traté de explicarle a esa persona cómo esa tristeza que ella estaba experimentando era completamente saludable y era natural, y era importante que la vivieran. Entonces muchas veces nosotros consideramos que estar triste está mal, ni siquiera la depresión, sino la sola tristeza ya la consideramos como, de alguna forma, como si fuese un pecado, ¿no? Entonces, ¿cuándo la tristeza puede llegar a convertirse en una depresión? Cuando la persona ya experimenta otros signos, otros síntomas, resumidamente, por ejemplo, anedonia, que la persona expresa no sentirse a gusto con nada, no disfrutar de la comida, de las actividades que antes le generaban placer, la pérdida o el incremento del apetito. Son personas que pueden pasar varios días sin comer o, al contrario, empiezan a ingerir una cantidad de comida excesiva. También hay alteraciones en el sueño, hipersomnia o insomnio, ¿no? Dificultades en el sueño casi siempre están asociadas con alteraciones del estado de ánimo, agitación o disminución del sistema psicomotor, fatiga, sentimientos que están asociados a la sensación de culpabilidad o que no soy bueno para nada, no sirvo para nada, mi vida no tiene sentido, se exteriorizan de esa manera. Y unas dificultades muy claras para concentrarse y para pensar, porque la persona misma lo expresa, no soy capaz de pensar, no puedo con esto. Hay pensamientos también recurrentes de muerte, y puede haber ideación suicida, incluso intentos de suicidio, ¿no? Hay varios trastornos que están asociados a la depresión, pero más o menos esos serían los más generales. Cuando la persona presenta 5 o más de estos síntomas, entonces estaríamos hablando por un periodo mayor a 2 semanas, estaríamos hablando de que podría estar cayendo en depresión. Entonces es importante que sepamos eso, ¿no? Que no porque la persona esté triste necesariamente está deprimida. Y que la tristeza es algo completamente natural, necesario y de hecho saludable. ¿Y qué me puedes hablar de la ansiedad o qué nos puedes hablar de la ansiedad? ¿Ocurre, o sea, hay una diferencia, digamos, entre miedo o temor y la ansiedad? Porque también esa palabra quizás lo utilizamos mucho, pero debemos tener conciencia de que existe un trastorno como tal de ansiedad. Así es. De hecho, también usamos con mucha frecuencia la palabra ansiedad, sobre todo para referirnos a los cambios que tenemos a nivel de conducta. Entonces la persona dice, no, mira, estoy súper ansiosa, que necesito comerme un dulce, ¿cierto? Pero realmente, ¿qué es la ansiedad? ¿Y qué es el miedo? Bueno, cuando nosotros hablamos de miedo, estamos hablando de esa emoción normal, natural, repetimos, al igual que la tristeza, que se genera como una reacción frente a un estímulo que amenaza nuestra integridad física. Por ejemplo, si a mí me sacan un cuchillo, yo experimento en ese momento miedo. Ahora, ¿qué es la ansiedad? ¿Cómo la distinguimos frente al miedo? La ansiedad tiene varios estados, por decirlo de alguna manera. Puede ser un rasgo de la personalidad. La ansiedad también puede ser un suceso que me la generó y es esporádica,
O puede ser que yo tenga un trastorno ya de mi estado de ánimo, que sea una ansiedad generalizada, una fobia, o puedo tener un trastorno de pánico, cualquiera de esos diagnósticos, ¿no? Pero en general, cuando hablamos de ansiedad, nos referimos a las anticipaciones que hacemos frente a situaciones negativas que pueden ocurrir. Entonces, para distinguirlo un poco del miedo, el ejemplo que yo suelo utilizar es, en el miedo me sacan el cuchillo y ahí está. En la ansiedad yo me la paso pensando, ay, ¿qué tal? Que yo saliendo de la portería me saquen un cuchillo y quieran atracarme. Empiezo a pensar en la posibilidad de que eso ocurra. Esa sería la diferencia. Súper, gracias Sandra. Ahora me gustaría preguntarle a Maru, biológicamente o químicamente, ¿qué ocurre en el cerebro de una persona que sufre este trastorno de depresión que Sandra nos acaba de decir? Y también aprovecho de una vez para preguntarte qué ocurre en el cerebro de una persona que sufre un trastorno de ansiedad. Ya hablándolo no de esa tristeza o ese miedo que tenemos en nuestra vida cotidiana, sino de los trastornos. Bien, bueno, tal vez hablar hoy solo del cerebro queda un poco corto. Ahí hay un concepto que se llama psiconeuroinmunoendocrinología, que vamos a intentar como desglosarlo para entender. Lo psico es justo lo que explicaba Sandra, la mente, vendría a ser como el soft, donde están nuestros pensamientos. Neuro vendría a ser como el hard, digamos, de nuestra computadora, ¿no? Las conexiones neuronales, tanto entre las distintas estructuras del cerebro como con otras partes del cuerpo. La inmunología nos ayuda a distinguir de lo propio de lo ajeno y junto con el sistema nervioso lo hace eso y nos ayuda a decir, bueno, esto nos está por dañar. Y bueno, la endocrinología tiene que ver con toda la segregación de las hormonas y de las glándulas y, por ejemplo, en lo que es el trastorno de ansiedad y trastornos de ánimo está muy involucrado el cortisol, que lo habrán escuchado. Pero bueno, yendo a qué es lo que pasa biológicamente, antes se creía que para determinada enfermedad había un aumento de determinados neurotransmisores y una disminución de otros. Hoy sabemos que es un lío de un montón de circuitos neuronales, pero que sí hay 3 monoaminas o 3 neurotransmisores involucrados. Estos se llaman dopamina, serotonina, que lo habrán tal vez escuchado más, y norepinefrina, que es como decir la noradrenalina. Esto, después, por ejemplo, viste que Sandra hablaba del miedo. Bueno, está involucrada una estructura que se llama amígdala, que es como una almendrita que tenemos en el cerebro, que cuando hay mucho miedo en el trastorno de ansiedad, es como que está súper encendida, hay distintas conexiones. Lo que hoy se pudo saber es que cuando hay una disfunción de la dopamina, tiene que ver con el humor deprimido, esto que nombraba Sandra, ¿sí? La pérdida del interés, la pérdida del placer, del entusiasmo, de la energía, de la autoconfianza. Cuando hay una alteración en el circuito serotoninérgico, hay un aumento de todo lo que es el afecto negativo, que significa culpa, temor, ansiedad, irritabilidad, hostilidad. Y bueno, y la noradrenalina está involucrado en los dos. Pero básicamente es eso. Dentro del cerebro, distintas estructuras, ¿sí? Algunas funciones superiores como la corteza, otros el sistema límbico. Pero no se queda ahí, sino que involucra a todo nuestro cuerpo. Por eso, por ejemplo, cuando alguien tiene un ataque de pánico, una crisis de ansiedad, la persona experimenta palpitaciones. No se lo está inventando, es porque hay conexiones reales. ¿Sí? Si bien no tiene una connotación grave, pero hay conexiones. Sí, yo creo que existen, digamos, mucho miedo o un gran estigma frente a las personas que sufren de trastornos mentales. En la antigüedad esto era muy evidente porque inclusive a estas personas pues, se les separaban de la comunidad, se les aislaban, etc. Muchas personas creían que quienes tenían enfermedades mentales simplemente eran víctimas de una suerte de posesión demoníaca o su enfermedad mental era consecuencia de pecado en contra de Dios.
eso nos ha hecho pensar a muchos cristianos hoy, erradamente, al menos dos ideas que quiero conversar con ustedes. La primera es, si la persona ora suficientemente, con solo la oración puede sanar su enfermedad mental, ¿sí? Y la segunda idea es, las personas que tienen enfermedades mentales están así porque no se esfuerzan lo suficiente, porque si ellos se esforzaran lo suficiente y teniendo fe y toda esta cosa, pues se curarían, ¿sí? Obviamente estas ideas de que la enfermedad mental es consecuencia de falta de fe o que la enfermedad mental es consecuencia del pecado, de que yo pequé y por eso me enfermé, tienen una serie de efectos en la vida de las personas que asisten a la iglesia. Y quería que me comentaran, bien sea Sandra o Mariel, ¿cuáles creen ustedes que pueden ser esas consecuencias de estas ideas que nosotros hemos hecho tan populares en la comunidad religiosa en distintas dimensiones? Por ejemplo, como qué tan necesario creemos que es asistir ante un profesional de la salud, o de qué manera nosotros diferenciamos lo que sería una enfermedad física de una enfermedad mental, en la manera como abordamos el problema. Se ha estado discutiendo en el ámbito científico entre qué afectaba más, si la mente al cuerpo, el cuerpo a la mente. Actualmente se ha llegado a un cierto consenso en que hay una reciprocidad en la que se afecta al uno y se afecta al otro, ¿no? Entonces es importante entender que desde este punto de vista no podemos decir que una enfermedad física sea real. La enfermedad mental, entonces, bueno, es como medio imaginaria y la persona debería poder controlarla, porque lo que sucede realmente es que tanto en la enfermedad física como en la enfermedad mental hay muchos factores en juego. De hecho, cuando hablamos, por ejemplo, de una depresión, no podemos decir que todas las personas deprimidas o todas las personas que padecen un trastorno de depresión, entonces tienen la misma situación. Cada caso es completamente distinto. En las situaciones que lo predisponen, los factores desencadenantes pueden ser muy distintos, por lo tanto no podríamos juzgar todos los casos igual. En este caso es importantísimo tener en cuenta que en el mundo en el que nosotros vivimos existe la enfermedad, tanto física como mental, y que las personas no tienen la culpa de padecer estas enfermedades, porque como lo acabé de mencionar, existen múltiples factores que están implicados en el asunto. Entonces, muchas veces vamos de extremos. Por ejemplo, están las personas que les diagnostican un cáncer y frente a esa inminente posibilidad de morir, se rehúsan a someterse a un tratamiento porque consideran que esto es falta de fe y prefieren más bien confiar todo a cadenas de oración. Y no queremos decir con esto que la oración no sea importante. Lo que no debemos es caer en ese extremismo y en ese fanatismo de desconocer una realidad en la que nosotros estamos sujetos a las leyes físicas, estamos sujetos a las leyes naturales y ellas van a tener un efecto en nuestro bienestar y en nuestro malestar. Por lo tanto, no se debería desconocer. Y muchos más son los casos en los cuales encontramos personas que se rehúsan a aceptar que necesitan un tratamiento en el caso de una enfermedad mental. O sea, si esto se presenta con las enfermedades físicas en la comunidad cristiana, se presenta todavía muchísimo más cuando hablamos de enfermedad mental, por esa idea de que nosotros deberíamos poder controlarlo, que tal vez está bien que vayas a un médico, pero eso de ir a un psiquiatra y a un psicólogo, eso es para personas que no confían en Dios. Entonces, con toda certeza, esto sí lastima y daña mucho, porque le genera a la persona primero la percepción de que él tiene que controlarlo, de que él es responsable o culpable, que es aún más fuerte, y la persona termina experimentando muchísimo más malestar del que ella vive, tiende a quedarse, de hecho, atrapado en la idea de que nunca va a poder estar mejor, ¿cierto? Se puede deteriorar aún más, la situación se puede prolongar o se puede complicar muchísimo, probablemente la persona empiece a aislarse, porque si yo no encuentro esa empatía, esa comprensión, si no logro mejorar mi situación, empiezo a aislarme, y lo más triste que me parece a mí es que podría empezar también a considerar que tal vez Dios no lo ama, o que tal vez no puede ser lo suficiente para él, que tal vez Dios puede ayudar a los otros, pero a él no,
que algo le pasa a él que no le permite tener una buena relación con Dios. Entonces sí pienso que es muy grave que nosotros cultivemos ese tipo de creencias dentro de nuestra comunidad cristiana. Complementando un poco lo que ella decía, y que acá dentro de la misma pregunta hay muchísimos abanicos que se abren, así que espero no olvidarme. Tal vez está bueno saber por qué una enfermedad psiquiátrica se produce. Y acá hay un fenómeno que se llama epigenética. ¿Qué es esto? Es la explicación de genéticamente o neurobiológicamente de por qué una persona se enferma con, por ejemplo, un trastorno de ansiedad o una depresión mayor y otra no. Hay una profesora acá que se llama la doctora Márquez que dice que la epigenética explica neurobiológicamente la frase de Ortega y Gasset que dice yo soy yo y mis circunstancias. Voy a intentar explicarlo. Nosotros heredamos ciertos genes, ¿no es cierto? Con eso no podemos hacer nada. Para la manifestación de la enfermedad es la genética más las experiencias estresantes tempranas. O sea, ¿qué es lo que nos pasa en la niñez? Eso puede ser por carencia o también por exceso. Cuando hablo de carencia, hablo desde la carencia en la alimentación hasta la carencia del afecto, ¿sí? No sé, darle la mano al chico cuando cruza la calle, el abrazo, el beso, el límite, lo que sea. Hoy sabemos que es tan patológico la carencia como el exceso, como por ejemplo la sobreprotección. Entonces, esa genética más esas experiencias estresantes tempranas generan una cierta vulnerabilidad o predisposición que biológicamente lo entendemos, ¿sí? Lo digo así como muy general. Por ejemplo, hay menos neurogénesis, menos capacidad de sinapsis, menos capacidad de mielinizar, más neurotoxicidad. Bueno, un montón de cosas que hacen como un caldo de cultivo para que cuando me acontezcan los factores estresantes en mi vida adulta, que me va a pasar, ¿sí?, yo sea mucho más propenso a desarrollar estas enfermedades. Entonces, respondiendo, porque es más fácil tal vez ver una enfermedad física que mental, o si es lo mismo algo mental que una enfermedad física. Sí, es lo mismo en el sentido que ambos son dolencias que tienen un sustrato también biológico, y lo que necesitan es ver el sustrato biológico, pero se manifiesta distinto. Y aunque hoy tenemos que integrar, tanto de la medicina como de la psicología, por ejemplo, conceptos de medicina general, de psicoterapia, de neurociencias, nosotros de psicofarmacología, aún hoy el diagnóstico se sigue haciendo hablando con el paciente, no se hace por medio de un análisis de sangre. Y eso es lo que probablemente haga que la gente le cueste entenderlo. Sí, considerar que estos aspectos que mencionaba Mariela ahorita se relacionan con la crianza son determinantes porque el cuerpo del niño, todos sus sistemas están en proceso de desarrollo, de manera que van a tener un efecto muchísimo más fuerte en él que si la persona experimenta las situaciones en su vida adulta. Entonces, muchas veces dentro de nuestra comunidad cristiana, por ejemplo, vemos el caso de una persona que crezca en un ambiente familiar en el que haya un alcohólico, nos parece grave y preocupante, pero al mismo tiempo podamos conocer de una familia que tiene un miembro que padece una depresión o un trastorno de ansiedad y no lo vemos tan peligroso, nos parece más bien natural y normal, cuando en realidad ambas situaciones están afectando toda la familia y pueden generar en ese niño, en esa niña que está creciendo en ese ambiente, la vulnerabilidad para padecer posteriormente un trastorno del estado de ánimo. Entonces es importante que como iglesia lo consideremos así. No solamente son riesgosas esas conductas que normalmente asociamos como más graves en el sentido de pecado que a las adicciones, a sustancias y demás, sino que también esos trastornos pueden generar un efecto importante en la salud mental de los niños y las niñas. Saben que esto que ustedes están diciendo, o sea, sería genial como hacer una campaña para que se hable mucho más, ¿sí? Porque no sabemos, Mariel hizo toda una explicación biológica, química y de todo el cuerpo, ni siquiera solo del cerebro, y son cosas que necesitamos saber. Y también lo digo
Yo recuerdo que en la universidad, hace más o menos 10 añitos, sufrí de un trastorno de ansiedad generalizada. Y al inicio yo no sabía que tenía, eso fue en mi primer año de universidad, ni siquiera lo había empezado a estudiar. Pero yo recuerdo, soy adventista de nacimiento, entonces recuerdo que cuando empecé a sentir todas los síntomas y las características propias del trastorno, yo me aferré a los versículos de la Biblia. De alguna forma, creo, me obsesioné pensando que si yo los leía y confiaba, eso me iba a sanar, ¿sí? Pero realmente eso nunca cambió mi ansiedad. Incluso por momentos llegué a sentir que Dios estaba conmigo, pero no estaba haciendo nada. Entonces los niveles de frustración que recuerdo sentir en ese momento fueron muy, muy grandes. Luego con la medicación, la psicoeducación, pues logré entender cómo funcionaba mi cerebro y que realmente necesitaba apoyo médico profesional. Después de ello también me di cuenta que muchas de mis compañeras estaban sufriendo lo mismo, solo que ninguna lo decíamos, ¿sí? O sea, ninguna era capaz de expresar por estas mismas creencias que tenemos de debilidad y por esa misma falta de conocimiento en base a todo lo que ustedes nos han dicho. ¿Por qué ante estas enfermedades que son mentales no es suficiente aferrarnos a Dios? Y quizás la respuesta ya es un poco obvia en relación a lo que ustedes nos han dicho, pero quizás sería bueno tener bien clara esa respuesta. ¿Por qué ante esas enfermedades mentales no es suficiente aferrarnos a Dios? Bueno, creo que justamente sí, es por todo lo que veníamos desandando y explicando. Creo también que la Iglesia es un reflejo, como decían, de la sociedad, y como mencionaba Daniel hace un ratito, en la historia de la humanidad la salud mental siempre fue muy estigmatizante. Esto de que en el medioevo a un paciente epiléptico o psiquiátrico se los quemaba, después se los encerraba con los criminales. Recién después vinieron un tal Esquirol y Pinel y dijeron, en Francia no, vamos a hacerle un asilo. Y hoy, aún con el advenimiento de la psicofarmacología, con la psicoterapia, con todo, nos cuesta entenderlo. Son como tal vez los leprosos, no sé, de la época de Jesús, y hay mucho prejuicio y estigma. Entonces justamente no se habla. Creo que no es suficiente, bueno, justamente por lo que venimos hablando, y el ponernos estos motes de no soy lo suficientemente espiritual, etcétera, agravan más porque al sufrimiento se le agrega incomprensión. Yo de todos modos quería comentar, me acordé de un estudio cuando Sandra habló de pacientes con cáncer, que con esta explicación biologicista que estamos diciendo no echamos por tierra nuestra fe ni nuestras creencias. Hay un estudio muy interesante que se hizo que une a las personas que padecen cáncer. Entonces veían quiénes estaban deprimidos y si la fe era un factor protector. Bueno, lo que vieron fue lo siguiente. Primero distinguieron entre religiosidad y espiritualidad. Y dijeron que la religiosidad es el conjunto o la adherencia a un conjunto de creencias, de prácticas y ritos, en general que están unidas a la creencia de un ser superior y la voluntad de hacer lo que ese ser quiere. Y que la espiritualidad ayuda a encontrar sentido y propósito para la vida aún en las circunstancias difíciles. Entonces, distinguieron religiosidad y espiritualidad. Y encontraron que las personas espirituales o con una alta espiritualidad eran mucho más resilientes a la depresión causada por el cáncer, bajaban mucho más los síntomas de depresión, bajaban mucho más los síntomas de ansiedad. Y respecto a la religiosidad, acá hay algo que está bueno y que nos toca justo a nuestra comunidad, depende del afrontamiento religioso que yo tenga. O sea, si yo tengo un afrontamiento religioso negativo, interpreto que Dios es un Dios vengativo, un Dios que está mirando y esperando a ver cuándo piso el palito,
esa religiosidad me juega en contra y tengo mucha más depresión y ansiedad en general. A diferencia de cuando el vínculo con Dios o ese Dios en el que yo creo es un Dios que está involucrado en mi vida, un Dios que me ama, un Dios que quiere lo mejor para mí y me comprende. Así que bueno, con esto no es que negamos, al contrario, hablamos de la importancia, pero hay toda una explicación que hoy la podemos dar. Total, y yo creo que la explicación no solamente se debe a esa relación con Dios que nosotros podemos desarrollar y ese lugar en el cual nosotros podemos encontrar refugio y apoyo, sino que también la comunidad religiosa es una comunidad de creyentes. Entonces, si uno se integra a una comunidad de creyentes que realmente siguen los pasos de Jesús, el discipulado de Jesús, pues también se van a interesar por su prójimo y van a tratar de procurar el mejor bien para ellos. Entonces, son personas que no van a estar solas. Acá hay un punto que a mí me parece muy, muy interesante. Quisiera que Sandra nos contara qué piensa acerca de esto, porque en muchas comunidades religiosas también se ha generado una suerte de estándares morales muy altos y además muy rígidos. Si uno no cumple con cierto estereotipo o uno no cumple con ciertas conductas que ni siquiera son centrales a la doctrina cristiana, pues es señalado, es acusado, etc. Y al mismo tiempo, aquellos que sí cumplen con esa conducta o esos patrones de conducta creen que se están ganando el favor de Dios. ¿Hasta qué punto esta idea de que nosotros podemos, si nos portamos bien, pues Dios nos ama más, y si no hacemos lo que los demás hacen, pues Dios nos ama menos, se convierte en un foco de ansiedad en la vida de muchos cristianos, teniendo en cuenta que nuestra naturaleza pues es pecaminosa y no podemos hacer el bien por cuenta propia? Claro que sí. Hay unos factores que predisponen para la ansiedad y para la depresión, y en el caso de la ansiedad, tener una personalidad relacionada con perfeccionismo o autoexigencia es uno de esos factores predisponentes, así como el estar sometido a un estrés continuo. Eso puede explicar cómo cuando nosotros no comprendemos realmente lo que es la gracia, la justificación por la fe, cuando nuestra vida está más cimentada en esa religiosidad que mencionaba Mariel, en vez de una espiritualidad, nosotros tratamos de tener el control, ¿sí? Ese control que se le asigna a Jesús, quien mora en nosotros, quien debe ser el que produzca el querer y el hacer por su buena voluntad, tratamos de asumirlo nosotros, y al ser incapaces, porque está clarísimo que como seres humanos no podemos cumplir la ley y todos los estándares, y menos los que imponen muchas veces socialmente la tradición, nos sentimos completamente culpabilizados y esto incrementa ese rasgo ansioso. De hecho, hay un libro que a mí me gustó mucho, se llama Estoy aquí para ser feliz, cómo dejar de ser adicto a la infelicidad, de Carol Kennon. Ella es adventista, publica en IADPA. Me parece interesante porque ella es terapeuta y después como de 40 años se percata de cómo ella tiene una cierta adicción al perfeccionismo, es tremendamente ansiosa, y para quienes trabajan con ella y para su familia se hace muy complejo convivir porque está completamente interesada en estar corrigiendo los errores a los demás, en tratar de hacer todo perfecto. Y ella muestra a través de ese libro cómo fue su proceso de recuperación. Una de las cosas que más me llama la atención, está muy relacionado con lo que decía Mariela ahorita, es que hay un entorno familiar saludable que favorece esa espiritualidad favorable, y hay un entorno obsesivo que nos incrementa esa tendencia ansiosa. Entonces ella dice que en el entorno familiar saludable está Dios y están los padres afectuosos, amigables. Hay una identidad sana que permite la confianza en sí mismo. Hay una voluntad íntegra y hay una capacidad de elección y un espíritu alegre. Hay muchas personas que dentro de la iglesia, al contrario, perciben a Dios como un poder superior, lejano, distante y demasiado grande e inalcanzable. Los padres son ásperos, la percepción de ellos es una visión negativa de sí mismos. Hay una voluntad dañada y un espíritu resquebrajado. Entonces, a veces en el deseo de explicar que necesitamos de Dios y demás, la manera como lo planteamos daña, la manera como lo damos a entender
es comprendida de una forma inapropiada y termina colocándonos en una posición en la que no somos capaces de llegar a ese estándar y nos vemos completamente vulnerables. En mi caso personal, cuando yo recuerdo que de adolescente yo decía, Señor, pero no soy capaz, o sea, trato de ser lo que tú quieres que yo sea, pero no puedo serlo. Y recuerdo que cuando comencé a estudiar psicología, ya había estudiado la licenciatura en música. En una de las clases hicimos el 16PF y los rasgos de neuroticismo me salieron altísimos. Ya después de comprender, como lo mencionaba ahorita Joana, comprender la psicología, cómo funciona mi mente, cuáles son esas leyes que rigen nuestros pensamientos, cómo se va formando todo lo que tiene que ver con mis emociones, mi conducta y demás, y empezar ese proceso de espiritualidad diferente. Terminando la carrera una vez más me autoapliqué la prueba y estaba supremamente distinto. Entonces, fíjense cómo el tener más información de cómo nuestra mente funciona, sí cambia las cosas. Y esto me recuerda, un texto de la señora White que dice que las mamás, hablando un poco de los hábitos de cuidado, de salubridad y demás, deberían conocer cómo funciona todo el mecanismo humano. Y nosotros a veces nos limitamos con simplemente decir, no, hay que orar o pidámosle al Señor, y resulta que estamos desconociendo leyes que rigen nuestro cuerpo, nuestro comportamiento y también nuestra mente, nuestras cogniciones. Un tema que sé que nos cuesta mucho hablar en la iglesia es sobre el suicidio. Y aquí vuelvo a recordar un evento en la universidad. Yo estudié en una universidad adventista y justo en mi carrera una chica se suicidó. Y eso obviamente en un lugar tan chiquito es como un pueblo donde solamente son adventistas y los estudiantes. Eso generó mucho impacto, ¿no? Y todo el mundo comenzó como a dar su punto de vista a nivel cristocéntrico. Esta persona, ay, pobrecita, no va a ir al cielo, no buscó ayuda. Si ella sabía que estaba enferma, ¿por qué no buscó ayuda? Esta pregunta va para ambas. ¿Qué pueden hablar sobre el suicidio? ¿Está relacionado a una enfermedad mental? Y quizás aquí les hago una pregunta. Difícil, muy difícil. Yo le decía a Daniel, quiero preguntarle esto a las especialistas y él no estaba de acuerdo. Esa pregunta está muy difícil, ¿no? ¿Es pecado suicidarse? Yo la voy a lanzar igual. Sé que aquí no hay teólogos ni nada, pero quiero su punto de vista porque es un tema que no se habla y yo creo que es muy importante. Bueno, tal vez estaría bueno saber que el suicidio viene de la palabra latín y es matarse a uno mismo, literal. Pero en la práctica esa definición queda muy, muy corta. Hay 3 componentes principales que tenemos que entender cuando una persona decide suicidarse. Una es el sufrimiento intenso. El otro componente es la carencia de recursos psicológicos para hacerle frente. Y otro componente importante es que hay un futuro de desesperanza acompañado de la percepción de la muerte como la única salida. O sea, hay que tener en cuenta que la persona no es que tiene un deseo de morir, sino que es la única solución que le encuentra a tal padecimiento. Eso me parece que es importante. Preguntabas también si se asocia a alguna patología, ¿no es cierto? Bien, en el 80% de los casos sí. El principal es el trastorno depresivo mayor severo. Como había dicho Sandra, hay un abanico dentro de lo que es la depresión, pero el severo llega a ideas suicidas y a veces a consumar el acto. Otro trastorno que está relacionado es el de las adicciones, desde el consumo de sustancias hasta la adicción al juego, por ejemplo, y en general tiene que ver con una depresión secundaria. Pero bueno, no vamos a entrar en detalles más técnicos. Y el otro grupo que se suicida mucho es el grupo de las personas que sufren psicosis, ¿sí? En general es por otro mecanismo. Por ejemplo, una persona con esquizofrenia en un brote psicótico, en una descompensación, muchas veces tienen alucinaciones que realmente le dicen y escuchan que se tienen que matar él
o ella o la familia. Yo he tenido muchos pacientes así, es bastante frecuente de ver. O tienen, por ejemplo, una idea delirante, ¿sí? Que condiciona su conducta, que por ejemplo se tienen que inmolar, tienen que ser Cristo e inmolarse, eso sucede mucho. Y también en el trastorno límite de personalidad, donde hay mucha inestabilidad emocional e impulsividad. Pero me gustaría decir que hay un 20% que no hay una patología asociada, que es lo que se llama suicidio por balance. Esto tal vez va a sonar como medio raro para nuestras estructuras, y es que pese a esfuerzos prolongados de la persona, llega a una situación donde la vida carece de sentido y valor y decide hacer eso. Se me ocurre como un ejemplo así para bajarlo a la realidad. No sé si vieron la película Yo antes de ti, que el chico queda lisiado, y también hay una película española que se llama Mar Adentro. Las dos son muy recomendables, más allá de las como visiones que tengamos, está bueno para poder entender un poco el sufrimiento del otro. Yo considero que es muy importante que entendamos que el suicidio es un fenómeno bastante complejo. Como lo mencionábamos antes, igual que los casos de depresión, no podemos hablar de que un caso de suicidio es exactamente igual al otro. De hecho, por eso es tan difícil abordar toda la prevención, y es importante, muy importante, que las personas tengamos en cuenta la importancia de poder desmitificar, porque entre más información haya al respecto, entre más podamos conversar acerca de este tema, se ha demostrado que eso previene y facilita que las personas que están tramitando situaciones relacionadas con ideas suicidas pues puedan recibir algún tipo de apoyo. Bueno, en relación a si es pecado o no el suicidio, que era la pregunta difícil que tenía ahí en cuestión, yo creo que tenemos en la Biblia un ejemplo. No es un caso de suicidio en el que la persona diga no puedo vivir más así, es lo que nos decía Mariel. Consideramos que la persona no quiere vivir, y no, la persona no quiere seguir viviendo como está viviendo, ¿no? Pero no es que la persona no quiera la vida. Es el caso de Sansón. Sansón se suicida porque él decide quitarse la vida, ¿cierto? De acuerdo a esa explicación muy literal que nos daba Mariel del término, estaríamos diciendo que él se suicida y no conocemos internamente qué estaba pensando y demás. Lo que sí sabemos es que Sansón aparece en Hebreos, en todo la explicación que da Pablo de los héroes de la fe. Entonces pienso que nosotros como seres humanos necesitamos entender algo que es determinante, y es nuestra limitada capacidad para comprender la complejidad del ser humano. Hay un texto que a mí me gusta muchísimo, que dice, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Está en Salmos, no recuerdo exactamente el texto, pero es entender cómo nosotros deberíamos mirar al otro con compasión, en vez de hacerlo como con esa intención de juicio. Hay otro texto que está en un pasaje de mente, carácter y personalidad, que yo recuerdo con mucha frecuencia en mi trabajo, y dice, se necesita mucha sabiduría para tratar las enfermedades causadas por la mente. Un corazón quebrantado y enfermo, un espíritu dominado por el desaliento, necesitan ser tratados con bondad. La compasión y el tacto serán muchas veces de mayor beneficio para el enfermo que el mejor tratamiento si es administrado con frialdad e indiferencia. Entonces pienso que es importantísimo que nosotros comprendamos que como comunidad necesitamos trabajar mucho más en ese enlace empático, en la compasión, en ese amor por el otro, y desmontarnos un poco de ese lugar en el que nos hemos ubicado de buscar qué es pecado, qué no es pecado, porque realmente lo que sucede al interior de una persona lo conoce solamente Dios. Yo no soy teóloga, pero lo que primero se me viene a la mente es que entraríamos en un debate de definir qué es el pecado, si lo entiendo como un acto tabú o lo entiendo en términos relacionales con Dios. Eso primero, que podríamos, abrir una puerta muy grande. Pero bueno, creo que por todo lo hablado anteriormente, para mí la respuesta decanta en que no, y sobre todo porque no es un rechazo de la persona a Dios, ¿sí? Sino es una situación, una enfermedad
en que la persona resuelve ese conflicto en el ámbito privado e íntimo de él o de ella con su creador, y que muy mal haríamos en expresar cosas como esta persona no va a ir al cielo, bueno, todo ese tipo de cosas. Yo me crié creyendo de que Judas no va a ir al cielo. No sé si va a ir al cielo o no, no tengo ni idea, pero hoy dejo la puerta abierta a decir tal vez sí, y tal vez Dios en su sabiduría, en su amor y en todo lo que Él sabe que yo no, qué sé yo, no me compete a mí juzgar eso. Sí fui llamada a tratar con compasión, a tratar con amor, a ver cómo Dios trató al desvalido. A mí me parece que parte de esta discusión, y es un tema bien complejo, se produce porque nosotros hemos generado una suerte de diferencia entre las enfermedades mentales y las enfermedades del cuerpo. Yo nunca he escuchado algo así como que, bueno, las personas que se mueren por enfermedades del corazón no irán al cielo, las personas que se mueren por enfermedades del corazón. Pero entonces si una persona se suicida, que como vimos, por lo menos el 80% son casos que se dan como producto de enfermedades mentales, entonces sí hay una discusión acerca de esto. Entonces yo creo que hace parte de ese discurso de separar las enfermedades mentales o establecer una suerte de jerarquías en el que las enfermedades del cuerpo pues sí son enfermedades y las enfermedades de la mente pues son otra cosa, son falta de fe. Por fortuna, Dios sabe todo, Dios es justo y Dios conoce nuestro corazón. La Biblia dice que nosotros solamente vemos lo exterior, pero Dios conoce el corazón de las personas. Así que a Dios le corresponderá tomar la decisión de si esta persona que se suicida pues va o no va al cielo, y nosotros como cristianos debemos rendirnos ante la soberanía y a la sabiduría de Dios en este tipo de decisiones. Por eso yo siempre he pensado que a veces nosotros perdemos mucho tiempo hablando de quién debe ir o no debe ir al cielo, en vez de enfocarnos en seguir lo que Dios quiere que nosotros hagamos en nuestra vida y tratar de, además, bendecir a nuestro prójimo, tratar de alcanzar a nuestro prójimo, en este caso, esa persona que tiene enfermedades de tipo mental. En la Biblia, algo maravilloso es que se nos presentan los personajes tal y como eran, sin maquillaje, no se nos muestran como perfectos. Se me viene a la mente el caso, por ejemplo, del patriarca Job, cuando le pregunta a Faraón algo de su vida, él dice, pocos y malos han sido mis días. Pienso también, por ejemplo, en Elías, cuando dice, me quiero morir, mátame, Señor, porque yo no he sido mejor que mis padres. O cuando Jesús dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, ¿no? Que eso lo podríamos de repente acercar un poquito como con pensamientos de muerte. Entonces yo pienso que es importante entender nuestra condición humana, ¿cierto? En esa humanidad que vivimos, nosotros podemos ser vulnerables a la enfermedad física, a la enfermedad mental igualmente. Entonces nos necesitamos más en el hecho de apoyarnos los unos a los otros, como lo mencionaba Mariel, como lo decía Daniel ahorita, esa compasión, ese amor que nosotros necesitamos tener el uno por el otro, va a ayudarnos a sanar mucho más todas las dificultades, pero seguramente no vamos a sanar por completo en este planeta, seguramente no. El llevar con nuestro lastre durante muchísimo tiempo, ¿no? Yo percibo que es un poco como cuando una persona tiene una adicción al alcohol. Esa persona, cuando tú conversas con ella, te dice, mira, yo llevo sin tomar, soy alcohólico, llevo sin tomar 5 años, pero soy alcohólico. Entonces es esa tendencia que va a estar muy en nosotros, así como tenemos una tendencia a una enfermedad física, así como tenemos una tendencia, por ejemplo, a sufrir de, qué sé yo, de repente problemas cardíacos, también tenemos muchas veces tendencias a experimentar enfermedades mentales, que vamos a tener que lidiar con eso, que en la medida en que recibimos ayuda profesional y en la medida en que nuestro estilo de vida también mejora, pues disminuimos, pero no podemos pretender que el solo hecho de ser cristianos ya nos haga completamente felices y perfectos, y nunca vamos a experimentar malestar. Entonces, definitivamente, el tratamiento médico, hablando de medicamentos, no es algo que va en contra de la voluntad de Dios, ¿sí? Ya sabemos que lo necesitamos. Ahora, me gustaría que una de las dos
nos regalara una recomendación para aquellas personas, que son muchas, que creen que tomando un medicamento están yendo en contra de lo que Dios quiere para ellas. ¿Qué consejo les darían a esas personas? Yo te puedo decir algo que encontré de Ellen White, que me gustó muchísimo, que va aplicado. Se los leo, está en el Ministerio de Curación, página 177. Dice: los que buscan la salud por medio de la oración no deben dejar de hacer uso de los remedios puestos a su alcance. Hacer uso de los agentes curativos que Dios ha suministrado para aliviar el dolor y ayudar a la naturaleza de su obra restauradora no es negar nuestra fe. ¡Wow, Maru! Eso está poderosísimo. La respuesta perfecta. Maravillosa cita. Me gustó, porque me parece que resume, un poco lo que decíamos. Ok, otra preguntita, Sandra, que en cuanto a la psicoterapia, ¿qué herramientas de la psicología pueden tratar la depresión y la ansiedad? Y con eso sumo otra pregunta. Ahorita está muy de moda el mindfulness. ¿Eso va en contra de nuestras creencias ponerlo en práctica? Bueno, yo personalmente utilizo mucho, me parece muy útil, me ha dado muy buenos resultados, la terapia de activación conductual para la depresión. Se parte como de toda esa generación de la tercera ola y consiste en trabajar activando a las personas para su funcionalidad desde metas muy pequeñas, porque en el caso de las personas depresivas hay una dificultad funcional muy importante. Para una persona depresiva, pararse a comprar la leche en la mañana puede ser la cosa más difícil del planeta. De manera que se trata de ir estableciendo pequeñas metas que empiezan a generar un refuerzo en la persona, van activándola, y en la medida en que la persona se va activando, aparecen emociones positivas que lo ayudan a ir saliendo de ese estado. Paralelo a esto, tenemos una que es bastante tradicional, la terapia cognitiva de Beck, que allá apareció como por hace bastante tiempo y se sigue utilizando, se aplica para lidiar con todas las distorsiones de pensamientos. La forma como nosotros pensamos muchas veces incrementa nuestra depresión. Lo hacemos como mejor podemos, pero muchas veces estos pensamientos terminan afectándonos mucho más que la situación en sí. Existe, paralelo a esto, la terapia de aceptación y compromiso, que ha dado muy buenos resultados también, que percibe el dolor y el sufrimiento de una forma muy distinta, ¿no? Tradicionalmente lo que se nos ha enseñado es a evadir el sufrimiento, a no querer experimentarlo, pero lo que plantea la terapia de aceptación y compromiso es aprender a convivir, por decirlo de alguna manera, a aceptar lo que estás pasando desde una perspectiva más tranquila, por llamarlo de alguna forma, en la que te permitas estar como en la barrera, como pasar la situación pero sin lucharla, como sin sufrirla. El autor lo explica como estar dentro de una batalla, pero dejar de pelear la batalla y ponerte a mirar lo que está pasando, ¿no? Y esto se relaciona con lo que tú planteas, que es toda la filosofía del mindfulness. Muchas personas lo ven como algo peligroso. De hecho, hay personas que me han llamado, me han dicho, mira, que no sé quién está proponiendo que hagamos mindfulness y que eso viene de los budistas, de la nueva era y que no sé qué. Bueno, en realidad se ha encontrado que tiene efectos muy positivos, se utiliza en clínica, ha dado buenos resultados con adicciones, sobre todo en el proceso de prevención de recaídas, buenos resultados también en depresión, en ansiedad. Incluso ha mostrado efectos positivos en lo que tiene que ver con psicología de la salud, todo el acompañamiento que hacen con pacientes crónicos, personas que padecen cáncer o tienen enfermedades crónicas que implican un dolor constante, de manera que da buenos resultados. Como todo, cuando algo está de moda se le asignan un poco más de efectos positivos de lo que realmente tiene, pero sí que existen tratamientos que pueden ayudar a las personas que están padeciendo ansiedad y que están padeciendo depresión. Es importante que en muchos de los casos se realice un tratamiento en el que haya un proceso psiquiátrico y también un proceso psicológico, para que la persona pueda también tener esa contención necesaria. Por ejemplo, en el caso de que la persona haya padecido ya un intento de suicidio, María lo explicaba muy bien, la persona no es capaz de controlar eso y en la medida en que sea propensa a peligros,
materiales, sustancias que puedan provocarle la muerte, pues la persona va a hacerlo. De manera que se necesita todo ese acompañamiento psicológico, pero también un tratamiento psiquiátrico, al igual que en el caso de la depresión, cuando la persona ya está en un punto en el que está muy mal funcionalmente, también se requiere. De manera que sí que hay tratamientos, la investigación muestra su efectividad. En mi propia experiencia he visto la efectividad que tienen y pueden hacer que el estilo de la vida de la persona sea mucho más placentero, que su calidad de vida se incremente mucho. Excelente, gracias Sandra. Quizás ustedes hace algunos 2 años aproximadamente escucharon un pastor de una iglesia cristiana en Estados Unidos de unos aproximadamente 29 años de edad se suicidó dejando 3 hijos y una esposa de 27 años. Justo 12 días antes de su muerte, él había estado predicando sobre las enfermedades mentales. Algunas personas de su congregación hicieron juicios muy fuertes sobre su forma de morir, expresando que definitivamente no iría al cielo, pues lo que hablábamos hace un momento. Pero su esposa, en medio del dolor, escribió lo siguiente: si eres aceptado en el cielo o no, no tiene nada que ver con la forma como mueres. La única forma en que somos aceptados en el cielo es a través de una relación personal con Jesús. Y realmente esta frase me impactó y de alguna forma una de las dos dijo algo similar durante el programa. Yo creo que nuestras iglesias deben convertirse en un lugar poderoso y acogedor para las personas que están en una recuperación de cualquier enfermedad, pero más aún si es una enfermedad mental. Para nosotros es más fácil visitar a un hermano que tiene cáncer o que perdió un bebé que empatizar y acompañar a una persona que tiene ansiedad o depresión. Pero el objetivo de nuestro programa es que como miembros de una iglesia nos enfoquemos en acompañar sin juzgar a las personas que están sufriendo algún tipo de enfermedad mental y que derribemos esos mitos que nos están alejando del llamado que Dios nos ha hecho, que es ayudar a nuestro prójimo. Dios da sabiduría a médicos, a psicólogos, a coach, entre otras profesiones para ayudar a conseguir esa salud física, mental y espiritual. Y creo que nosotros podemos confiar en esos profesionales al igual o incluso confiamos en Dios, pero también saber de que Dios los utiliza, ¿sí? Quiero darles muchas gracias a Sandra, a Mariel por habernos acompañado en este programa. A mí me encantaría seguir hablando, pero aquí me están cortando. La verdad es que este programa a mí me apasiona mucho. Pero gracias por habernos dado esos comentarios que me sorprendieron, ¿sí? Y bueno, espero que las personas que están escuchando este programa y que lo van a escuchar puedan ayudar a otras que están pasando por esta situación. Bueno, muchas gracias de nuevo por el espacio. Un placer. Muchas gracias, Daniel. Gracias, Joana. Gracias a ustedes y nos vemos en un próximo episodio de Se Vale Dudar. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Si crees que sufres de depresión o ansiedad, busca ayuda. Hay profesionales que pueden ayudarte a sentirte mejor. Si tienes pensamientos suicidas y te encuentras en Bogotá, Colombia, comunícate al 106. Si estás en Medellín, llama a la línea amiga 444-4448. Si estás en otra ciudad de Colombia o fuera de Colombia, busca en internet el número de la zona donde te ubicas. Pero lo más importante, no dejes de buscar ayuda. Si buscas psicólogos cristianos, entra a www.saison.org y en Facebook con el mismo nombre. Dejaré el nombre escrito en la descripción del programa.